Estamos en el estudio, en los locales de ensayo, en el local de ensayo de Distrito Cero, histórico grupo del barrio del Pilar en Madrid, y nuestros anfitriones son Alberto Tellez, guitarra. Presente. Este señor. Carlos Escribano al bajo. Aquí estoy. Y Jaime Jiménez batería. Nos falta por desgracia Antonio Martín, que falleció hace un par de años. Y bueno, también en homenaje a su figura y a su legado, es porque lo que estamos haciendo hoy, una detallada cronología de las bandas, los grupos en los que habéis estado, siempre haciendo más o menos el mismo tipo de música. Decíamos que nos íbamos a los años 70 porque, hacia lo tonto, vosotros lleváis 50 años metidos en este ajo, como quien no quiere la cosa, ¿no? Correcto. Me gustaría que me hablarais especialmente de Goma 2, que es una referencia a la que no hemos encontrado prácticamente nada, pero que entiendo que es importante para todo lo que vino después. Hombre, Goma 2 estábamos, Jaime y yo, con otros amigos que éramos amigos más que músicos realmente. Vamos a hacer un grupo, pues vamos a hacerlo. Lo que pasa es que éramos unos culebrillas y nos buscábamos la vida enseguida para tocar. Y ahí es donde empezamos nuestra andadura, a montar, haciendo absolutamente todo. Montar bar, pegar carteles, hacer todo y ganar el primer dinerín con esto. Y ahí es donde cogimos, pues, nos buscábamos un transportista que íbamos a alquilar a Mario Gómez los amplificadores y todo eso. Nosotros cuando empezamos no teníamos ni equipo prácticamente. Y ahí es donde empezamos, ahí hicimos bastantes actuaciones y de ahí pasamos. Cuando se acabó Goma 2, Jaime fue a Distrito Cero, que Distrito Cero ya existía. Que estaba Alberto con Antonio, con el cantante, y con otro bajista, con Antonio Pérez, y ellos antes de Distrito Cero... Y Tito, estaba Tito en la batería. Tito la batería. Tito, y se llamaba Pasón Doble o algo así. No, Pasón Doble fue un grupo que se hizo solo para unas fiestas del PC, que tocábamos blues, rock and roll solo, exclusivamente improvisado, en uno de los stands, no recuerdo cuál, y ahí es donde existió Pasón Doble ese día y nunca más. ¿Y el margen de tiempo de Goma 2, que puede ser? 79... no. Yo entré en el 79 con Distrito Cero. 79, esto sería 76. 76. Sí. En el año 76 empezaríamos, sí, 76 al 79, él entró con Distrito Cero y yo entré en el 81. ¿No tuvisteis ningún problema con el nombre del grupo? Goma 2, sí. Claro. Tuvimos bueno, nosotros íbamos a una sala que se llamaba Son Mascus, que era una residencia de estudiantes, y lo alquilaban, y es lo que decía Carlos, nosotros lo alquilábamos y nos encargábamos de la barra, de todo, y hacíamos el concierto, ¿no? Entonces, claro, pegamos carteles, Carlos hizo el dibujo, pues Goma 2, y se veía a dos guitarristas como disparando, y Goma 2, y lo pegamos por todo el barrio. Pues claro, cuando estamos allí, apareció la policía. A ver, ¿qué es esto de Goma 2? No sé qué, tal, bueno... Claro, nosotros, bueno... Cuando nos vieron, dijeron, esto no es... Claro, pero si son unos críos aquí... Estamos hablando de 16 años, yo, claro. 15 él. Y ya nos metíamos en esos embolados, de organizar nosotros del primer punto al último, el concierto. O sea, entradas, taquilla... Bar, todo. No sé ni dónde comprábamos, entonces no había problema de vender alcohol a menores, pero no sé ni dónde lo comprábamos. Pero nosotros lo hacíamos. Comprábamos la ginebra, el ron, el whisky, la Coca-Cola, todo. Y organizábamos todo y la verdad es que... Bueno, y nos salía bien, el negocio. Nos salía bien. Y con ese dinero que sacábamos fuimos comprando equipo. Ya comprando equipo. Cada vez íbamos teniendo alguna cosita más. Claro. Sí, porque más o menos la idea que se transmite de vuestra trayectoria es que ha sido bastante de autogestión, de mucha lucha, de picar piedra, sí. De insistir, sin padrinos, o si los ha habido, que luego hablaremos de eso, pasaron y se fueron. En ese sentido, digamos, ¿estáis orgullosos o arrepentidos en algún punto de haberlo hecho, digamos, tan independiente con las luces y las sombras que lleva eso? Para nada, yo creo que, de hecho, nos ha gustado siempre ir mucho a nuestro aire, o sea, organizar y, bueno, depender más de nosotros.
Incluso hemos pecado a veces de no meternos un poco más en... Sí. hemos Además, sido nuestra muy música nuestros. No es por nada, pero es un poco peculiar en relación a algo que se hacía. Entonces no era fácil tampoco que algún padrino nos cogiese o tal, porque como siempre, yo mi opinión, la música sobre todo de rock de España siempre ha sido llevada por gente que no tenía ni idea de rock. Nada. Entonces lo que buscaban eran ciertos patrones que venían de fuera o que creían que vendían. Entonces todo lo que se salía de ahí pues no tenía salida, entonces nosotros no lo montábamos. Además teníamos otra cosa, como teníamos este local, en aquel entonces ya estábamos separados de los locales de ensayo donde estaba todo el mundo, tal. Nosotros estábamos en una burbuja nuestra y todo por eso, todo claro. nos lo cocíamos nosotros. Claro, esa burbuja de todas formas no impide que vayáis haciendo pequeñas gestas, que algunas son grandes. Sí, sí, claro, claro, Vamos claro. a hablar primero de, aunque luego retomemos, pero de vuestra producción discográfica, que digamos que son las 2 maquetas, más luego la reedición de hace escasos años, explicándonos un poquito, para quienes pues bueno, no conocen, qué temas había en cada una. Pues ahí grabamos unas maquetas en el año... bueno, la primera maqueta la grabamos con el dinero que sacamos de cuando ganamos el premio a la mejor letra en el Villa de Madrid, que fue cuando ganó Bush. Nosotros quedamos los 7º de posición y luego los primeros, el premio, y ahí nos pagaron un dinero y con eso grabamos la primera maqueta, Dioses de Cristal y Cerca del Sol. Cerca del Sol, sí. Ahí no estaba Carlos todavía, estaba Antonio Pérez al bajo. Y luego más adelante, ya después de que yo hice la mili en el 83, y fue cuando grabamos los temas más conocidos, como El Señor de la Tormenta, Esparta, y bueno, y luego la idea fue, pues, al tener esas maquetas, joder, vamos a editar esto en disco, lo que pasa es que tardamos bastante, la verdad, tardamos mucho, y lo sacamos, y además lo hicimos a tiempo, porque mira, a Antonio le hizo mucha ilusión y luego se nos fue, y bueno, ahí quedó. Para la historia, o sea que... Hay que recordar que además esas demos se hicieron con un productor de bastante prestigio, sí. Entonces ya, que era Eugenio Muñoz, en los estudios Track, sí. Que son unos estudios profesionales, sí, 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 sí. Un nivel medio-bajo. Sí, bueno, ¿Cómo fue el trabajo con él? Muy bien. Lo que pasa es que tuvimos también ahí una buena anécdota. El día que entramos. El día que entramos habían puesto la moqueta, plantamos 1 litro de cerveza en el amplificador, no sé quién hizo ¡pum!, al suelo, toda la moqueta llena de cerveza, y ya les dije a esto, digo, este nos va a echar, este nos echa, pero muy bien, El plan de muy bien con él. Eugenio Muñoz era el siguiente: íbamos por la tarde, nos poníamos un descanso, litros de cerveza, pan embutido, no sé bocadillo, él merendaba con nosotros, allí escuchando lo que sale, plin, 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 y luego seguíamos y tal. Un tío encantador. Sí, sí. Muy bien. Y la verdad es que salimos contentos. Hombre, nos hubiese gustado tener más tiempo, pero... Sí, el tiempo siempre es escaso. Claro. El tiempo es el que hay, nos lo pagábamos nosotros. Claro. Y ese estudio no era barato. O sea que... Y él tampoco era un productor especializado en rock, la verdad. No, además se nota en algunas cosas, se nota. O sea, no es el sonido a lo mejor que hubiésemos querido, pero bueno. Bueno, eso siempre nos pasa. Sí, eso nos pasa siempre. Lo Nunca. que suena aquí a lo que luego sale Sí, en el disco, no tiene nada que ver. Trasladarlo, la canción del local a Sí, 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 es difícil. Además, luego pierde fuerza. Tantas escuchas, tanto Sí. tal, pierdes ya la perspectiva y ya sí, así está bien. Y luego cuando lo escuchas dices, pues no era así. Pero bueno, nos pasó eso luego mucho con el disco con Mr. Hyde. Sí. Del que luego hablaremos. Sí. La verdad es que para un grupo de local como éramos nosotros, que nosotros éramos de ensayar todos los días. Claro, estaba a nuestra disposición, pues, y es que éramos amigos también, claro. Que quedábamos aquí, o sea, el fin de semana estábamos aquí también. Y la verdad es que, claro, conseguías un sonido, pues más o menos el que nos gustaba a nosotros. Sí, muy compacto. Muy compacto, claro. Y eso es muy difícil de trasladar, mucho. Y antes habéis dicho que os dieron un premio por las letras. Pues la mejor letra, Dioses de Cristal. Claro, ¿quién componía? La letra de Antonio hacía todas las letras. Sí, yo creo que eran todas de Antonio, ¿no? La Sí, de Distrito sí, Cero, todas las Sí, hacía él. fueron- Todas. Sí,
teníais vuestro trabajo ya grabado para poder presentar, como hemos visto antes, ¿no? Unas bobinas maravillosas ahí con su sello lacrado, sus fotos, o sea, eso era lo que enviabais a los medios y a la industria. A Mariano García, eso sobre todo a Mariano García, que era el que... A la industria igual un poco menos cuidado. Sí. Sí, Mariano, yo creo que Mariano García era así, además nos ponía bastante, estaba con nosotros bastante... Él nos trató bastante. Nos trató muy bien, sí. De hecho estuvo a punto de producirnos también. Claro, hay unas cuantas, no sé si oportunidades perdidas Sí. o giros del azar, del destino, que a veces parece que son esquivas, ¿no? Porque vamos a hablar de todo eso que pudo haber pasado o que pasó, Claro. que nos lo aclaráis. Por ejemplo, tuvisteis tratos con Jesús Caja. Fue manager, era manager. Fue de hecho manager. Nuestro, sí. Él fue el que nos metió en lo de la Noche Roja, ¿no? Del PC. Con Barón Rojo, Banzai y no sé quién más. Rosa Negra. Rosa Negra y sí. Yo no me acuerdo de Y todos. no me acuerdo... Que la verdad que fue espectacular. Yo, vamos, el recuerdo que tengo de ese concierto no se me olvidará en la vida. O sea, ver Pero allí... no tenemos ni una sola foto. Ya. Pero ver allí, salir al escenario, ver tanta gente y en el escenario tan grande, eso era bestial. O sea, era... vamos, y el trato, teníamos nuestros camerinos, nuestra caravana con nuestro camerino allí y tal, y digo, joder, ya un nivel ya bastante... Sí, sí. Voy a aprovechar porque un amigo nuestro, muy amigo, que está con él, me ha hecho una pregunta sobre ese festival, os la voy a leer tal cual. Vale. Si os gusta bien y si no tanto, no matéis al mensajero que soy. No, pero no es una pregunta impertinente ni nada, ¿no? Simplemente dice, si te parece bien y lo consideras oportuno, una pregunta para Distrito Cero podría ser sobre sus recuerdos de la participación en la fiesta del PCE el 29 de junio del 84 junto a Mamut, Orquídea, Rosa Negra, Banzai, Topo, Asfalto y Mediterráneo. Espero que fueran bien remunerados ese día porque Armando de Castro me contó en una ocasión que ese día fue el tope de su caché, el concierto que más les pagaron en toda su carrera. Y es que entonces había mucho dinero en Izquierda Unida, que era el Partido Comunista. Yo estuve en todo ese concierto y nunca se me olvidará. Esta es una pregunta de Manolo Sonseca. Pues, ¿Pagaron bien? Nada. No nos pagaron. Nada. No nos pagaron, en ese concierto nos pagaron. Nosotros íbamos con Mamut, con los Mamut y el otro grupo que empezamos y que tocamos 3 temas, me parece, o 4. 3 o 4. Sí, tocamos 2 o 3 nuestros y el Kill de Rainbow, sí. Y no cobramos absolutamente nada. No, Eso sí, ahí no nos trataron pagaron. como si cobrásemos. En todo lo demás, de camerino, de tal, muy bien. Pero, Hombre, te ponen eso en bandeja y... pero claro, era para nosotros. Claro, era... Claro. Pues es el concierto histórico en el que todo el mundo Claro, estuvo en esa época, claro. con una audiencia que aguantó la madrugada y un concierto que se ha quedado en la memoria sentimental de mucha gente. ¿A qué hora tocasteis? Yo no me acuerdo. Era por la tarde. Era por la tarde. Sí. Serían las 7 o las 8. Las 8 de la tarde yo creo que serían más o menos. Sí, 8 o 9 más o menos, porque era sí, de día y sí, era de día, sí. Cuando acabamos estaba empezando a oscurecer, sí. A oscurecer. Estaba todavía la gente en buenas condiciones de escuchar. Sí. Y la verdad que para nosotros éramos un grupo de barrio, joder. Claro. Verte en un escenario así, mirabas y veías tanta gente. A mí me llamó la atención una cosa curiosa, y era nosotros mismos. En un escenario tan grande estábamos muy lejos, uno de otro. Claro. No tienes esa costumbre, habíamos tocado muchas veces, pero claro, estabas... Claro. Yo miraba y decía, la madre que me parió. Si están a 30 metros, el más cercano a mí, te veías un poco... Sí, Y fue claro. la primera vez que en el escenario nos oímos Que nos oímos verdaderamente bien. Bien, sí. Porque era un problema que tenías cuando eras un grupo de barrio y te tenías que buscar la vida, es que lo que tú oías arriba no tenía nada que ver con lo que se oía abajo. Y allí no, allí fue todo perfecto, Bueno, nos oíamos muy bien. Ahora pasa también, ¿eh? Sí, bueno, ahora también puede pasar. Y la verdad es que salimos muy contentos. Tanta gente, era impresionante. Sí. Claro, era para nosotros una experiencia. Y un cartel histórico que luego, de hecho, no se ha repetido a ese nivel. Ni en horas de duración, ni en número de grupos, ni tampoco en audiencia. No. Luego yo creo que ese es el punto, en Madrid dicen, ¿no? del heavy rock,
primera etapa. Luego lo del Monsters se puede considerar pues una segunda etapa de esa generación o generación y media que lo vivió con tanta intensidad, ese concierto. Pues ahí están los carteles. Sí. Y El 84 está justo en el momento en que el heavy en España, el rock estaba, en España estaba fuerte, sobre todo tirón de gente. Y tampoco fue la única audiencia masiva, porque hemos visto ahora unas fotos espectaculares de las fiestas del barrio del Pilar, que además formaban parte un poco de esa de ese ambiente festivo del Madrid, de primero la fiesta del PC y cuál es la siguiente y la que cierra ya, pues las fiestas del barrio del Sí, Pilar, ¿no? eran espectaculares. ¿Cuánta gente cabía en este? Es que eran al aire libre. Campo de fútbol abierto. Pero eran 2 campos de fútbol. Y claro, yo no sé, pero muchos... Que es por donde pasa ahora la carretera, la Ilustración. La ilustración. Sí. Claro, antes eso era... Campo de fútbol había 2 seguidos y ahí, que era un sitio inmenso. Y ahí la verdad es que gente, muchísima. Venía de todo Madrid, de todos los barrios, de todos los sitios, sí, era tremendo. Estoy jugando en casa y aparecen vuestras fotos constantemente una pancarta cuadrada. Sí. ¿Dónde está ese trapo ahora? A saber dónde andará. ¿Que era de un seguidor? O... Sí, eran, además yo creo que eran de los... ¿Del pintor? Del Pinturas, un chaval que era pintor, le vamos al Pinturas, que era un fan nuestro, que vivía enfrente de aquí, del local. Sí. ¿Ese día abristeis para, digamos, que la estrella de la noche, que podía ser un grupo grande o no? Ese día es que los grupos grandes, o sea, éramos del barrio, tocó Haya, tocó Cráneo y luego tocamos nosotros. Sí. Los tres grupos del barrio. No hubo nadie más. Cráneo, que es el grupo con el que constantemente se confunde vuestra historia, ¿no? Bueno, es que eran del barrio. Eran del barrio y éramos amigos también y tal. Ellos han estado aquí en el local muchas veces. Y con Manolo yo vamos, seguimos teniendo buena relación con él. O sea que, sí. Con Haya ya no, porque es que... Antonio, el anterior bajista de Instituto Cero, se fue a Cráneo. Efectivamente. O sea que un poquito todo en familia. ¿Cómo era el ambiente rockero en el barrio del Pilar en esa época? Porque igual un local específico no lo había, pero sí había bares donde ponían esta música. Bueno, aquí en el barrio no. Bueno, el Leyenda, que eso fue posterior. Pero eso fue bastante... Pero aquí bares como en plan... No, así en plan rockero no había. Lo que pasa es que sí había ambiente de gente que le gustaba el rock en el barrio. Y aquí, o sea, de hecho, han salido muchos músicos. Aquí los bares eran más de bravas, entresijos y gallinejas. Alberto, la pastilla. Que ya estamos así. Y decías, bueno, quizás bares no, pero músicos ha habido unos sí, cuantos. Pues mira... El Pilar, y me gustaría que me hablarais de Molly, que bueno, luego pues ha tenido y sigue teniendo, evidentemente. Sí, acaban de sacar un disco, además, ahora recientemente. ¿Cómo fue su paso por Distrito? Pues ellos venían por aquí a vernos, eran unos chavalines y... Él era un fan, venía con unos chavalillos que eran un poco más jóvenes que nosotros y venían a los ensayos. Muy a menudo a vernos ensayar y a él le gustaba mucho. Y con el paso del tiempo, pues acabó siendo cantante nuestro. Sí, Antonio se fue, que fue también cuando tuvimos la historia con Armando de Castro, que nos quiso producir y tal. Y bueno, ahí Antonio se fue, lo dejó, claro, teníamos que encontrar un cantante, pues Molly, le probamos y tal, y grabamos alguna maqueta con Armando y tal y eso, pero... Tuvimos la mala suerte de que Chapa Discos, pues... Chapó, efectivamente. Nos coge en ese momento, ¿no? Nos pilló porque él lo que... Claro, él tenía muy buena relación con Chapa, bueno, de hecho ellos trabajaban con Chapa y él quería meternos ahí y entonces pues cerraron. Carlos había producido otro disco en Chapa Discos ya. A Goliat, efectivamente, sí. O sea, no pillamos el momento. ¿Qué tal cantaba Molly ese repertorio? Porque claro, ha cantado tan distinto a lo largo de los años que... Hombre, bien, o sea, luego también empezamos a hacer temas más adaptados a su voz.
Cantaba los Pero típicos. No tenía nada que ver con lo que como canta ahora, o sea... No, música, para nada, para De hecho, nada. estamos intentando recuperar algunas de las maquetas que grabamos aquí con él. A ver si por las tener encontramos, algo, claro. por tener algo de lo que hicimos con él. A ver si podemos hacerlo. ¿Y cantaba, por ejemplo, más tipo Hamlet, primera etapa melódica? O... No. No, es que... No sé decir, tipo... Pues que no sé largo. Hombre, Iron Maiden, quizá. Sí, más parecido de ese a, aire, sí, a bueno, no sé. cantantes de tipo De- Bruce sí. Dickinson o Dio, O gente sí, de esa, sí. más así. Que era lo que le gustaba entonces, bueno, y le seguirá gustando. Sí, claro. Lo que le gustaba entonces a él era cantar así. Nosotros no hacíamos una música ni de lejos parecida a la que luego ha hecho Hamlet, claro. Cuando empezamos a movernos con el grupo y tal, nosotros, para llevar el equipo, alquilábamos un carromato de estos que había aquí, que te montabas atrás y ibas al aire libre. Y ahí íbamos por todo Madrid, a lo mejor íbamos a tocar a no sé dónde, por todo Madrid, con el equipo ahí sentados, con los pelos al viento, sí. Y vamos, yo de eso sí también tengo un recuerdo. Además le llamamos los Cirilos, porque el que conducía se llama Cirilo, y siempre decía, cogemos un Cirilo, sí, cogemos un Cirilo y ya pues... Sí. Y es un recuerdo que tenemos ahí que a veces lo comentamos.